El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de ese momento, estamos contigo, unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Voluntad Popular. Amigos, buenas tardes, les habla Pedro Benítez en nombre de la diputada Manuela Bolívar. Este es su espacio Contigo que se transmite semanalmente de 1 a 2 de la tarde por aquí por RCR 750 MLR. Es un general de la estación, el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Bulis Arcaya. En la producción, Catherine Manzano. En los controles, don César González, que hoy nos acompaña. Se pueden comunicar con nosotros a través de los teléfonos 0212-482-9750. Las redes sociales de la estación, su Twitter, @RCR750. El Periscope, @RCR750. Y por supuesto, nos pueden ver, si el internet, la conexión de internet nos lo permite, aquí en Venezuela y en el resto del mundo, a través de rcr.tv. Muy bien, vamos a hacer un repaso en esta primera parte de las noticias que en este momento acontecen en nuestro país. Hay una nota de efecto Cocuyo, creo que es de última hora, de un nuevo apagón que afecta zonas del estado Miranda, Aragua y Vargas en el transcurso de esta mañana. Entiendo que Maracay y el municipio de Amarillo son dos zonas que están sin electricidad en esta hora, según esta nota de efecto Cocuyo. Esto lamentablemente se ha convertido ya en un día a día en nuestro país, al que por supuesto no debemos ni acostumbrarnos ni resignarnos. En el mundo moderno que ocurren este tipo de situaciones no es normal, y mucho menos en un país con las instalaciones eléctricas que tiene Venezuela. Siempre me gusta recordar que somos el tercer país, tenemos la tercera central hidroeléctrica más grande del mundo, que queda en Guri. Aparte de las otras centrales hidroeléctricas que tiene el país, que se construyeron en la segunda mitad del siglo XX. Quedó una por terminar que ni Chávez ni Maduro han culminado, entre otras cosas porque le entregaron ese contrato a la empresa Odebrecht. Ya se imaginarán ustedes qué fue lo que ocurrió, que creo que es Caruachi en el estado Bolívar. Venezuela tenía el sistema eléctrico más completo de América Latina a finales del siglo XX, a principios de este siglo XXI, y bueno, simplemente por falta de mantenimiento, corrupción y la forma estúpida con la cual el chavismo concibe el mundo y la forma de desgobernarnos los venezolanos nos han traído a esta situación. Pero no es nada que los venezolanos no podamos reconstruir ni recuperarnos. Pero mientras no cese la usurpación, no cese este modelo en el control del país, eso no va a ser posible. Bueno, esto es parte del día a día contra el que estamos luchando. Es noticia, por supuesto, a nivel mundial, el incendio, la ola de incendios en el Amazonas, aquí en Sudamérica, que afecta no solamente a Brasil, sino a varios países del área, como Perú y Bolivia. Sobre esto se ha creado ya una polémica a nivel mundial. Como ustedes saben, se le atribuye al Amazonas ser uno de los pulmones naturales del planeta. Y esto ha dado pie a criticar la política o las declaraciones del presidente de Brasil, del nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Lo que por cierto a mí me llama la atención porque Bolsonaro es presidente desde el 1 de enero de este año. Entonces yo me pregunto cuando uno ve algunas notas de prensa si es que Bolsonaro mandó a quemar el Amazonas o las decisiones de él ya provocaron este desastre natural. Y por otra parte, ¿qué tanto esto tiene que ver con la acción humana? Sin que yo, por supuesto, le quiera quitar importancia al hecho de que tengamos que cada día tener una mayor conciencia sobre preservar nuestro medio ambiente, de preservar los espacios naturales, porque eso va en beneficio no solamente de nosotros, sino de nuestras futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos. Por supuesto que hay que hacerlo, pero a veces uno ve posiciones ideológicas muy cargadas. Entonces ahora apuntan al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por razones que son obviamente políticas, porque mientras tanto estas críticas que se hacen a lo que ha enunciado Bolsonaro que quiere hacer con el Amazonas o su cambio de política sobre esa enorme reserva natural que en su mayor parte está en Brasil, mientras se hacen las críticas a Bolsonaro, como digo, no se ha dicho nada, por cierto, del Alcominero, que ha sido una destrucción sistemática también de una zona natural que es parte de ese pulmón natural del resto del planeta. Y no se lo ha hecho porque Nicolás Maduro es un presidente, entre comillas, de izquierda, que está alineado con el progresismo a nivel mundial, que es amparado espiritual e ideológicamente por Cuba. Entonces a Maduro no se le dice nada.
cuando efectivamente no es que Maduro ha enunciado políticas, es que ha promovido políticas abiertamente destructivas del medio ambiente. Y para eso me remito a las denuncias que constantemente ha hecho el diputado de la Causa R y de la Unidad Democrática Venezolana, Américo de Gracia. Hoy, por cierto, asilado en una embajada, perseguido por esta dictadura por precisamente denunciar las barbaridades, las tropelías que el régimen de Maduro ha permitido y ha propiciado en beneficio de algunos sectores económicos de la burguesía chavista en la Guayana venezolana, explotando lo que ellos han llamado el arco minero. De modo que si a Bolsonaro lo van a acusar de esto, bueno, imagínense, entonces, ¿qué habría que hacer con Maduro? Que ha sido, que efectivamente, ha sido muchísimo más criminal violando el medio ambiente de lo que lo ha hecho el presidente de Brasil, que ni siquiera tiene un año en el poder. Muy bien, en la siguiente parte vamos a hablar del tema de la salud. Tenemos dos invitados especiales. Hay una nota del Pitazo. La mayoría de estas páginas que estoy citando aquí en Venezuela, como ustedes saben, están bloqueadas por parte de la dictadura, así que hay que o bajar una aplicación o algunas maromas tecnológicas para poder acceder a ellas. El Pitazo es una de ellas. Ellos tienen una nota de pacientes que reclaman al Seguro Social las medicinas de alto costo con la consigna "Queremos vivir". Este es otro drama que sigue viviendo Venezuela, más allá de las circunstancias políticas, si hay o no hay diálogo o negociación en Barbados ante las presiones de Estados Unidos o de la Unión Europea, que hará Maduro, que hará Diosdado Cabello, si estaría el examen lo persigue o no, mientras todo eso está en el centro de la atención. Sin embargo, el drama de los venezolanos que luchan por sobrevivir por falta de medicamentos con los cuales podrían curarse o extender su vida, continúa en Venezuela. Muy bien. Continúan también las protestas en Caracas, capital, exigiendo suministro de agua. Me voy a una nota entonces ya de política dura de alnavío.com. Tienen unas dos notas que me gustaría, les recomiendo que las revisen. Una tiene que ver con el viaje de una delegación de Maduro a lo que se llama el turismo en el infierno de Corea del Norte. Recientemente, según ha estado publicando el Navío, en estos días, el gobierno de Maduro abrió una embajada en Corea del Norte. Esto es curioso, ¿no? Mientras Juan Guaidó es reconocido por la mayoría de las democracias del mundo, que son los países más importantes del mundo, los más desarrollados, los más avanzados, Japón, Corea del Sur, Israel, toda Europa Occidental, Alemania, Francia, Noruega, Suecia, los países bálticos, el Reino Unido, España, Grecia, ahora los Estados Unidos, las grandes naciones latinoamericanas como Argentina, Chile, Colombia, Brasil. El gobierno de Corea de Maduro, el régimen de Maduro, busca el reconocimiento de las dictaduras. Y de todas ellas, la más emblemática, la más dura, la más cruel, es precisamente la de Corea del Norte. Hay una delegación en la que entiendo que su hijo, homónimo de Maduro, encabezó una visita y tienen ya varios días allá. Desde el punto de vista de diáspora venezolana, se nos informa de las medidas que ha tomado el gobierno de España en favor de la diáspora venezolana que se ha instalado en ese país. Por otra parte, Noruega confirma que las negociaciones entre Guaidó y Maduro, o entre las delegaciones de Guaidó y Maduro, no han culminado. Esto es un tema que va a continuar. Y otra nota que firma Juan Carlos Zapata, que les sugiero leer, que titula "Otro peligro para Maduro, la excesiva confianza que pone en Rusia y Putin". Maduro a veces parece que cree que él es Fidel Castro, que Venezuela es la Cuba de los años 60 y que Putin es Nikita Khrushchev y Rusia es la Unión Soviética. Ni una cosa ni la otra. El tiempo no ha pasado en vano. Las circunstancias son totalmente distintas. Rusia no tiene ni la capacidad económica ni el poder militar que tuvo la Unión Soviética hace 50 años para sostener un aliado al otro extremo del mundo. Eso simplemente no va a ser posible. Putin sabe hasta dónde llega su poder, su capacidad de influencia, entre otras cosas porque fue agente de la KGB y sabe las razones por las cuales colapsó la Unión Soviética, entre otras cosas por haber estado botando $8.000 millones al año para sostener un régimen insostenible como el cubano. Bueno, se cayó la Unión Soviética y Cuba, la dictadura cubana, consiguió quien la sostuviera. En este caso fue Hugo Chávez, a costa, por supuesto, de nosotros los venezolanos. Vemos que son situaciones que no se van a repetir.
Este es un proceso doloroso que estamos viviendo los venezolanos, pero y es mi punto, en lo que yo insisto, estamos viendo es el colapso del régimen que instauró Hugo Chávez en Venezuela. Aquí no se está consolidando un proceso revolucionario. Lo que se está es colapsando un régimen autocrático, ya abiertamente dictatorial en manos de Maduro, que cada día pierde más poder y pierde más apoyo. Pero esto es una guerra de resistencia, porque no se van a caer solos. Depende mucho de la capacidad y la presión que haga el campo democrático venezolano. En ese sentido, yo destaco la labor y el liderazgo de Juan Guaidó, que ha logrado nuclear la mayor parte de la oposición venezolana dentro del país. Además, Juan Guaidó tiene un mérito que hay que reconocerle, que es que se ha quedado durante estos meses dentro de Venezuela. Podría estar paseando por el resto del mundo como presidente interino, reconocido, una especie de gobierno en el exilio. Él ha preferido quedarse acá y eso me parece a mí va a ser fundamental para la transición que tarde o temprano va a ocurrir en nuestro país. Y al mismo tiempo se las ha arreglado para mantener esta coalición de democracias a nivel mundial, que es un factor fundamental precisamente para mantenerse la presión sobre el régimen de Maduro y provocar el cambio político que este país clama al cielo. Pueden revisar también, les recomiendo la cuenta del periodista Eugenio Martínez, @Puskas. Eugenio es un experto, como ustedes saben, un periodista experto en temas electorales. Acaba de publicar algunos números de encuestas que ya están circulando. Creo que hay una encuesta de IBAT que él comenta y otra de Data Analysis sobre los liderazgos políticos en Venezuela, las preferencias políticas. Guaidó sigue apareciendo como el líder político más valorado por los venezolanos. Creo, según esos datos, estoy aquí hablando de memoria, es el único que aparece con un saldo positivo, es decir, que tiene más aceptación que rechazo. Aparecen otros líderes políticos, tanto del campo democrático como del chavismo. Entre otros, por supuesto, Nicolás Maduro, pero con un apoyo bastante exiguo, pero sigue teniendo un apoyo de un 10%, un 11% de la población. Estas son cosas que nos pueden parecer inexplicables, pero que ocurren. Todavía hoy en Alemania Oriental o en Rusia sigue existiendo un bloque duro de gente que se dice comunista, pese a lo que el comunismo hizo en esas sociedades. Son cosas, insisto, que nos gustan explicar, pero que ocurren. Por lo tanto, a mí no me extraña que todavía exista una minoría en Venezuela que siga creyendo, por las razones que sea, en el modelo castrochavista que se instauró en Venezuela desde hace 2 décadas a esta parte. Muy bien, vamos entonces a un corte y regresamos con la segunda parte de nuestro programa. Por aquí, contigo por RCR 750 AM. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Margaret Thatcher. Las señales del socialismo apuntan hacia abajo, hacia menos libertad, menos prosperidad, más embrollo, más fracaso. Si lo seguimos a su destino, llevarán a esta nación a la bancarrota. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Amigos, aquí de vuelta contigo, les habla Pedro Benítez, este espacio que conduce semanalmente la diputada Manuela Bolívar. Vamos a tratar de comunicarnos con ella en los próximos minutos. Vamos a tocar un tema que tiene del día a día de los venezolanos, un drama terrible
que ha llegado a tales extremos que ha llamado la atención a nivel mundial, que es la crisis de la salud en Venezuela. Se han hecho documentales, hay un documental hecho hace como creo que 3 o 4 años de la televisión noruega sobre el drama de los hospitales públicos. Ese documental se hizo solo en Caracas porque la situación en el interior, y nuestros invitados aquí me corregirán si no es así, es mucho peor, como suele ocurrir en otras áreas. Pero documentalistas de otras partes del mundo, que una de las cosas que más le ha llamado la atención es precisamente la situación del sistema de salud venezolano, que está literalmente en el piso, que se ha convertido no en un mecanismo de salvar seres humanos como debería ser en el mundo moderno, sino en una máquina de dejar morir o de matar literalmente a las personas. Cómo Venezuela, un país con tantos recursos, ha llegado a otros extremos. Y hay un detalle en todo esto que es sumamente preocupante, es que hemos ido perdiendo capital humano. La cantidad de médicos y también de enfermeros que han emigrado buscando mejores oportunidades económicas para ellos y su familia, también está afectando el sistema de salud. Bueno, para comentar este tema, que es realmente angustioso para todos los que vivimos en este país, una de las cosas que nos preocupa es precisamente enfermarnos, cómo enfrentarnos a una enfermedad en una situación como la venezolana. Tenemos aquí a Ana Rosario Contreras. Ella es presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital, aquí en Caracas, y coordinadora nacional del Movimiento de Trabajadores de Voluntad Popular. Y además, Ramón Agüero. Ramón es vicepresidente de la Federación del Colegio de Enfermeros de Venezuela. De modo que tenemos aquí una representante gremial a nivel regional y un representante gremial a nivel nacional. Ramón, vamos a empezar contigo. ¿Qué tan mal estamos? Prohibido enfermarse, como usted bien lo dijo, ¿no? No prohibido olvidar, sino prohibido enfermarse. Prohibido enfermarse. Yo estoy esperando realmente que el presidente Maduro haga ese decreto, ¿no? La situación de hospital colapsó, la situación sanitaria del país colapsó. Falta de insumos y medicamentos, falta de material médico quirúrgico, las instalaciones sanitarias deterioradas totalmente, ambulatorios, hospitales, la infraestructura en el piso, sueldos y salarios que no alcanzan absolutamente para nada, y situación de crisis. Pues hoy veíamos, como lo hemos visto de manera recurrente, como personas, el señor Francisco Valencia, que es uno de los que ha estado al frente pues de estas ONG, con personas que requieren algunos medicamentos, enfermedades como el VIH y trasplantados de órganos vitales, reclamando nuevamente porque sencillamente el Estado ha incumplido con esta materia que tiene que ver con dotar de medicamentos e insumos a todos los venezolanos. Ahora, Ramón, el chavismo, desde que llega al poder, ya vamos para 2 décadas en esto, una de sus banderas políticas ha sido la salud. Y una de sus banderas concretamente fue la misión Barrio Adentro. ¿Qué pasa con Barrio Adentro? Barrio Adentro fracasó. Fíjate que hace algunos años, cuando esto comenzó, se le sugería, porque esto comenzó justamente aquí en Caracas y lo promocionó el que en ese entonces era alcalde, que ahora es protector del estado Táchira, el señor Freddy Bernal. ¿Te refieres a la misión Barrio Adentro? Sí, Ajá. Él lo comenzó a promocionar y nosotros en ese momento sugerimos que Barrio Adentro, porque realmente no era mala idea, ¿no? ¿Tú crees que no era una mala idea? No era mala idea. ¿Estuvo mal implementada? Estuvo mal implementada y mal gerenciada, porque justamente lo que se buscaba allí era prestar servicios médicos y de enfermería a una población a la que no llegaba o era de difícil acceso. Uh-huh. En ese entonces la delincuencia no estaba como está en este momento y le era fácil a una persona de bajos recursos económicos que viviese en un cerro, que viviese en situaciones de difícil manejo de transporte, llegar a uno de estos ambulatorios. ¿Y cuál es la situación de Barrio Adentro hoy día? Mira, la situación de hoy día, que no hay médicos, ellos empezaron a cambiar médicos por otras personas que no sabemos qué es lo que son. Siempre cubanos. Porque ni siquiera, algunos cubanos, ni siquiera pasan por el colegio médico a revisar. Ahora, yo recuerdo unas críticas que se le hacía a Barrio Adentro, ya estamos hablando hace varios años, era que mientras se estaba haciendo esa inversión se estaban descuidando los hospitales, la red de hospitales públicos. Yo le quiero entonces dar aquí la palabra a Ana Rosario y preguntarle si eso efectivamente así, ¿qué ha pasado con el sistema hospitalario? Porque desde el punto de vista de la infraestructura es muy completa.
Es decir, no hay ciudad de Venezuela que no tenga una gran instalación, un gran edificio para prestar servicios de salud. Pero lo que uno ve, no de ahora, estoy que si lo hace muchos años, es que los ascensores no funcionan, hay que recoger la basura, etcétera. Muy buenas tardes, gracias Pedro. Claro. Fíjate, hablar del sistema de salud en Venezuela es hablar de que hoy estamos en la peor emergencia humanitaria compleja. Y digo que es una emergencia humanitaria compleja porque haciendo una visión retrospectiva, cuando en el 2011, ya desde el Colegio de Profesionales de Enfermería, que en aquel momento lo presidía mi compañero Ramón Agüero, se vino denunciando todo lo que hoy es una realidad. En el 2015 solicitamos a la Asamblea Nacional como un órgano legítimo en Venezuela y que sigue siendo el único órgano legítimo que se declarara lo que creíamos era una emergencia, una crisis humanitaria, hecho que se hizo. Sin embargo, cuando nosotros revisamos las causas son políticas. Un gobierno fallido, un gobierno ineficiente, alguien que tiene como bandera la salud a través de Barrio Adentro, y lamentablemente creo que la salud es el gran fracaso del régimen de Nicolás Ahora, pero Maduro. concretamente, o sea, ¿cuál es la situación? Cítame algún hospital público aquí en Caracas. ¿Cuál es la situación de ese hospital? Si uno se enferma, Dios no lo quiera, Bueno, te hablo me de fracturó una pierna, me dio una apendicitis y me meten ahí. ¿Qué es lo que me va a pasar? Te voy a hablar de los 5 hospitales tipo 4 en Caracas. Ajá. Te voy a hablar de la maternidad Concepción Palacio, que en otrora en San Martín. recibía venezolanos. Ujú. Hoy la maternidad Concepción Palacio vive de recuerdo. Hoy cada vez que una mujer entra a quirófano sale con un acceso de pared. ¿Por qué? No hay insumos de limpieza, no hay para desinfectar, no hay talento humano, porque todo ese talento humano ha formado parte del movimiento migratorio. ¿Y por qué está huyendo? Del hambre, de las condiciones indecentes que hoy nos afecta a los trabajadores en general y muy especialmente. ¿Cuánto está ganando un enfermero o una enfermera en Venezuela? ¿Cuánto le está pagando el ministerio? ¿O la que está Mira, empleado para el ministerio? A duras penas llegamos a $3 mensuales. $3 Es decir, mensuales. que cuando nosotros revisamos la línea de pobreza que establece la ONU, mira, estamos como 0,15 Sí, centavos claro. de dólar diario. Es decir, aquí hay una desalarización que no es otra cosa que la pérdida de un elemento muy fundamental como es el salario. No existe. Y es por ello que nosotros desde el Colegio de Profesionales de Enfermería, desde la Federación de Colegios de Enfermeras de Venezuela, estamos solicitando la dolarización de la economía venezolana. Porque no es justo que el trabajador está percibiendo un salario en bolívares soberanos devaluado y nos estamos enfrentando a una economía extraoficialmente dolarizada. Claro. Esa es una de nuestras solicitudes. Ahora, me estabas describiendo la situación, por ejemplo, en la maternidad. Una dama que va a dar a luz sale con una infección inevitablemente. Totalmente. Y no es nada, que ahí estás exponiendo también la vida de ese nuevo venezolano, porque no hay condiciones. Una camarera, y aquí nosotros queremos, y un llamado a los directores, aquí no podemos poner a la camarera a limpiar con agua, porque a lo mejor ese ciudadano de a pie que no tiene conocimiento de la zoología bacteriana que hay en un área hospitalaria, que de por sí es un área altamente contaminada, pero además si no utilizo el desinfectante adecuado, nosotros nos estamos convirtiendo en prácticamente una trampa de la muerte. Y es una trampa de la muerte porque un centro hospitalario debe ser, un hospital debe ser una institución donde se luche contra la enfermedad. ¿Tú dirías que entonces en vez de tener 5 grandes centros hospitalarios en Caracas, tenemos 5 grandes trampas mortales? Sí, yo me iría más, tenemos 17, si hablamos del hospital psiquiátrico de Caracas. Ajá. Hoy hablaba con una compañera y el relato de esa compañera es trabajar en condiciones inhóspitas, donde no tienen ni siquiera cómo sedar al paciente psiquiátrico porque no tiene medicamento, pero además de el riesgo, la inseguridad, porque no tiene seguridad, un hospital que está sin luz, un hospital que amerita, porque el paciente psiquiátrico es un ciudadano venezolano que debería tener la atención de quienes dicen que hoy gobiernan el país. ¿Cuál tiene mayor cantidad de mayor movimiento? ¿Los Magallanes de Catia, Coche, el Periférico? Bueno, Coche no tiene movimiento porque hace 8 meses lo cerraron porque una explosión del circuito eléctrico. Le colocaron la luz a la iglesia y a la sede del partido del PSV que esté al lado, pero el hospital lo tienen prácticamente paralizado. Pero está paralizado el Periférico de Coche, no están llevando nada al Periférico. Totalmente, un tiroteado el fin de semana, alguien cerrado. enfermado. Imagínate un hospital de periférico de tanta importancia que no solamente resuelve la comunidad de Coche, resuelve los Valles del Tuy, resuelve cualquier accidente que se produzca en la regional del centro que no sirve y que también es una trampa, y hoy permanece cerrado porque no hay presupuesto. ¿Los Magallanes del Periférico?
El periférico está funcionando a media máquina. Mira, todos los hospitales en Caracas tienen un porcentaje de entre un 30 y un 40% de operatividad. El Magallanes se ha convertido en otro hospital de mucha referencia. Hoy, lamentablemente, el Magallanes languidece bajo la actitud negligente por parte de quienes dicen que es el ministro de Salud y de quien dice que es el presidente de la República. ¿Y ustedes dirían que el principal problema concreto, desde el punto de vista de operatividad, es la escasez de material? ¿O hay uno que sea más grave? Ramón. Mira, el problema más grave que tiene el país es la desidia, pues lamentablemente Así de simple. El gobierno... O sea, a esta gente no le interesa que hospitales se vengan abajo, el tema de salud, ya tiraron la toalla. A ellos no les importa la salud, a ellos están demostrando que no les importa la educación. En estos momentos están hablando de chamba juvenil para meterlos como docentes. ¿A quién van a formar? Es decir, que ni siquiera tienen idea. Cristóbal Turi no tiene idea de la importancia de un docente siendo el docente. Los ministros de Sanidad, el gobierno que ha tenido mayor cantidad de ministros ha sido este. Casi que duran un trimestre, pues, y se le han reprobado todos. ¿Como cuántos ministros de salud debe haber tenido Maduro a estas alturas? Mira, recientemente se está hablando de 17 ministros. Y la más conocida, sí, María Saer. Es la que más suena, ¿no? Es la que yo siempre leo que por alguna cosa mala, lamentablemente, ha sido noticia. Es así. Pero realmente todos han sido reprobados. Pasan un trimestre, pareciera que esa es la prueba, ¿no? Mira, yo quisiera hablar en la siguiente parte sobre el tema de la corrupción. O sea, cómo ellos han convertido el sistema de salud también en otro de los mecanismos del saqueo de la corrupción chavista en Venezuela, que para mí, ustedes me corregirán, yo no soy experto en el tema, pero la impresión que uno tiene ha sido una de las causas precisamente del fracaso. O sea, para robar, ahí sí no hay desidia. Vamos a un corte con César y ya regresamos por aquí contigo por RCR 750 AM. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela, o desde Panamá a Venezuela, y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela, llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Aquí de vuelta contigo por RCR 750 AM. Nos acompañan Ana Rosario Contreras, ella es presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital aquí en Caracas, coordinadora nacional del Movimiento de Trabajadores de Voluntad Popular, y Ramón Agüero, que es vicepresidente de la Federación del Colegio de Enfermeros de Venezuela, un representante gremial nacional y un representante regional. Fuera del aire, porque a veces la conversación se pone más interesante cuando vamos al corte. A Rosario me recordaba el informe de Bachelet, que precisamente una de las cosas que al equipo de Bachelet y al expresidente del CEN más llama la atención es la situación del sistema de salud venezolano, que luego es una grave violación de los derechos humanos, pero tú me decías que ella señalaba cuál era la principal causa, la principal motivación de esa situación. A ver, recuérdanos, por favor. Sí, fíjate, yo suscribo en todas sus partes. Es más, yo creo que la doctora Bachelet se quedó corta
Y digo porque yo Es fui probable. una de las que tuve la oportunidad de conversar y plantear ¿Tú hablaste con ella? Sí, yo estuve, la que tuve una de las oportunidades de salud. Ajá. Y una de las cosas que, y yo le decía, en ese momento le recuerdo al país que el hospital de niños fallecieron 6 niños que estaban esperando un trasplante de médula. 6 niños perdieron la vida. Y eso, por supuesto, y se lo dije a ella, una médico pediatra. Porque ella es médico pediatra. Claro, correcto, sí. y tenía que entender el llamado. Y le dije, mira, alta comisionada, yo no le quiero hablar a la alta comisionada, yo le quiero hablar a la médico. Y le voy a hablar a una enfermera que tiene 35 años de servicio y que está cansada de ver morir pacientes. ¿Cuál es la situación? Y cuando yo veo el informe, que repito, creo que se quedó corto, fue el iceberg. Una de las cosas que ella señalaba ante el colapso de los servicios públicos, en primer lugar, era la corrupción. Y sí hay corrupción, porque yo quisiera que alguien me explicara a mí cómo es posible de que en un hospital no hay insumos, pero en las adyacencias están vendiendo los insumos. ¿Quién se los da? ¿Cómo les llegan? O sea, dentro del hospital no lo hay, pero afuera sí existen los insumos. Sí, y alguien los está vendiendo. ¿Y dónde salen los insumos entonces? ¿Dónde salen los insumos? Entonces, si hay un bloqueo, porque lo que el régimen dice, esto es producto de un bloqueo, si hay un bloqueo, ¿cómo esos insumos llegan a la puerta del hospital? Fíjate, a mí no me compran con el cuento del bloqueo. A mí no me compran con el cuento del bloqueo porque el bloqueo es de enero, a partir de enero. En el supuesto de que bloqueara medicina, cosa que no estoy de acuerdo, una de las cosas que a nivel internacional, uno de los derechos que se tutela es la vida y la salud. Sin embargo, ese es el cacaraqueo que tiene el régimen actualmente, que es decir, por un bloqueo. Pero que me expliquen por qué desde el año 2014 se nos están muriendo los pacientes. ¿Por qué Freddy Ceballos, presidente de la Federación de Farmacéuticos, que ha sido uno de los impulsores en denunciar que en Venezuela estamos en este momento entre el 80 y el 90% de escasez de medicamentos? Que me expliquen por qué hoy mi hermano Francisco Valencia tuvo que ir al Seguro Social para recordarle la responsabilidad que ellos tienen en el suministro de los medicamentos de alto costo. ¿Por qué se mueren venezolanos? Porque perdieron un trasplante renal. ¿Por qué hay venezolanos que no son objeto de una operación de diálisis? ¿Por qué el cáncer en este momento aterra a una mujer? Porque no tenemos, cuando Venezuela fue pionera y teníamos controlado la muerte por cáncer de mama. Esas son las cosas que nos vamos a preguntar. Entonces, yo le digo al responsable, y lo dije, el 25 de junio del año 2018, quitaron al nefasto Luis López del Ministerio de Salud y asumió a Carlos Alvarado. Déjame decirte y confesarte, yo tenía una expectativa con Carlos Alvarado. Hoy me resulta ser que Carlos Alvarado es uno de los 17, 18, 19 ministros de salud que han pasado por este país y que lo que ha dejado una estela de corrupción. ¿Por qué? Porque si hay una inversión, porque si aquí ha llegado ayuda humanitaria, la pregunta es ¿dónde está la ayuda humanitaria que se ha recibido a través de la Cruz Roja Internacional y que hoy nuestros hospitales, por ejemplo, el Hospital Psiquiátrico de Caracas, no tenemos cómo administrar los anticonvulsivantes para un paciente que lo necesita? Fíjate tú, te interrumpa, Ana. Aquí por el chat que tenemos de YouTube, donde transmitimos la conversación que estamos teniendo de RCR, nos escribe Dameli de Bucela. Ella dice, mi madre murió hace 2 años en el Magallanes de Katia porque no había medicamentos en ninguna clase y junto a ella en menos de 2 días murieron 5 personas más. ¿Eso ocurre normalmente? Sí, y a eso es que los profesionales de la enfermería nos negamos a que la muerte de un paciente por falta de insumos, por falta de medicamentos, sea cotidiano. Carmen Isela Cruz nos escribe, en el hospital de Maracay no hay ni siquiera coleto para limpiar el piso. Los baños son peor que una letrina y los enfermos asignados en la emergencia. Bueno, a mí me tocó vivir eso con mi mamá en Ucumare de la Costa. Virginia Jiménez le responde a Amelis, mi hermana cuenta que ellos ya sabían que los médicos integrales eran express, que no sabían nada, le ponían trampitas para medir otras cosas y lo prueba para ponerles placas. Bueno, aquí hay una serie de denuncias que ya todos conocemos. Ramón. Mira, yo viví una experiencia con mi papá en el Hospital Vargas de Caracas. Todos tenemos una historia personal en Por eso. supuesto, que fue hospitalizado primero en el servicio de la unidad de cuidados coronarios. El hospital tenía más de una semana sin agua. Y los pacientes tenían que llevar el agua, es decir, sácalo por allí nada más. Entonces los pacientes tenían que llevar el agua, los medicamentos, hacerse sus exámenes en laboratorio en la calle, comprar sus medicinas, y lo que les faltaba a los pacientes era pagar al personal. O sea que entonces es mentira que en Venezuela la salud es gratuita. Esta probablemente es la salud más cara del mundo. El promedio de gasto de un venezolano hospitalizado es de 1.300.000 bolívares, entre exámenes de laboratorio, para ingresar, medicamentos, eso que gasta diariamente. Diariamente. El
que tiene la capacidad económica. ¿1 millón? 1.500.000 bolívares, porque yo vi muchos pacientes que no tenían la capacidad y sencillamente le decían a la enfermera, no me coloque el medicamento porque no tuve dinero para comprar la dosis de hoy. Claro. Y yo vi muchos pacientes convulsionando porque se le estaban colocando medicamentos que estaban alterados, que tenían Ese punto, Ramón, es muy deficiencias. importante porque una de las cosas que repite permanentemente la propaganda chavista al resto del mundo y a los venezolanos que se lo quieran creer es que la salud en Venezuela es gratuita y está garantizada por el Estado. Y todos sabemos que eso es mentira. Y lo más grave que Los que vivimos en este país. Lo más grave que te quiero comentar, que en la unidad de cuidados coronarios, teniendo yo a mi papá, yo mismo llevé el fungicida y bactericida para limpiar el área y consulté a todos los pacientes y Ajá. al propio médico. Para limpiar yo mismo el área porque veía que estaba muy sucia y para desinfectarla. Claro, y pues. tu papá tiene la ventaja que tú eres enfermero. Así es, y cuando yo comencé a limpiar el área, me llegaron los colectivos a decirme que si yo seguía limpiando esa área con ese desinfectante me iban a sacar a la ¿Por fuerza qué? del hospital. O sea, que encima tú no podías hablar a tu papá. A ningún paciente. Y luego cuando yo cuidaba a mi papá en las noches, yo era el que cuidaba a todos los pacientes desde la 1 de la mañana Atendías hasta a toda las 5 de la mañana, a todo el servicio, porque la colega estaba sola, la que trabajaba allí, y tenía derecho a 3 Después, horas de después no descanso. quieres que digamos que los colectivos son escuadrones de la muerte. En la Entonces- práctica lo son, tú lo viviste. Claro, pero por cierto, quiero hacerte un comentario sano de estos señores milicianos, porque se comportaron a la altura y no fue uno, fueron todos. Pero tú distingas lo que tú viviste de los milicianos de los colectivos. Totalmente distinto. Los milicianos, seres en el Hospital Vargas, Ajá. en esa época con todo lo Estás hablando que- hace 2 años, No, estoy hablando de hace 2 meses. 2 meses. 2 meses, y yo prácticamente pernoté en el hospital durante toda esa época. Y Pues, tuviste que convivir con los dos grupos. cuidando a mi padre y tuve que conocer y conversar con todos ellos y orientarlos, por cierto. El trato del colectivo es bastante fuerte e indecoroso. El trato del miliciano, en lo que a mí respecta, y yo vi a algunos pacientes, fue un trato educado y respetuoso. Importante Es decir, destacar esa diferencia. Nosotros tenemos como venezolanos que ser objetivos. Ujú. Y por cierto, queremos hacer también un llamado. Hay actos de corrupción porque existen, pero hay que revisar el presupuesto de salud. Porque el presupuesto de salud y esa responsabilidad de la Asamblea Nacional, vamos a revisar qué pasa con el presupuesto de salud, porque el presupuesto de salud bajó en un país hiperinflacionario, donde económicamente cada día tú pierdes capacidad para adquirir cualquier cosa. No, obviamente es una miseria, pero tampoco podemos saltarnos el hecho de que en el sistema de salud venezolano en los últimos años hay una corrupción gigantesca, Por supuesto. denunciada por el propio régimen. Sí, Estamos pero es que mencionando el eso es caso lo- de... eso es lo que decía Bachelet, porque Ajá. decía, en primer lugar, la corrupción. En segundo lugar, la desinversión. Ujú. Y en tercer lugar, la desplanificación. En Venezuela no se planifica. Estos pareciera que asaltaron el poder por suerte y no estaban preparados. Quizás en 1998 no estaban preparados. Hoy asumieron y quisieron inventarse un sistema de salud. ¿Qué hicieron? Crearon Misión Barrio Adentro y en los hospitales llamábamos la clínica y descuidaron la tradicional. ¿Y qué pasa? Porque yo soy enfermera, tengo 35 años. Por ejemplo, yo soy del hospital Luisa Cáceres Arismendi de Largo Donar y nos llegaban niños que habían visto en un CDI. Siempre sin diagnóstico y quienes resolvían las metidas de pata o las malas praxis o la iatrogenia que cometían estos señores que vinieron con la misión médica Sí, cubana, sí. pero que decían médica cubana y nadie, y como muy bien lo decía Ramón, para ejercer la medicina en Venezuela tienes que obligatoriamente, al igual que cualquier ciencia de la salud, tienes que estar colegiado. ¿Por qué? Porque el Estado, un Estado serio, le da la responsabilidad a los colegios de vigilar el ejercicio profesional. El médico nunca lograron demostrar que estos señores eran Bueno, ya es una historia larga, tenemos que saltar todo eso. Entonces, según el informe de Bachelet, corrupción, falta de planificación y desinversión. desinversión. Y allí caemos entonces cuando en un país desarrollado el Producto Interno Bruto, lo que se asigna para salud, tiene que ser por lo menos entre 8 y 9%. Del PIB. ¿Cuánto Ajá. es aquí en Venezuela? 1.5. O sea que encima de que se roban es poco lo que el Pero Estado es que invierte. este es el único país donde ha disminuido. Claro. Entonces, cuando vemos en el Es un dato 1995 importante. cuánto era, ¿a cuánto tenemos? Era 1.8 y tenemos 1.5. Históricamente, en un país donde, perdóname, hoy las causas de muerte, hoy vemos cómo sale la tuberculosis, está que es un- diezmando y fue, que- y fue erradicada. Esa es una enfermedad del siglo XIX, una Sí. cosa superada en el mundo. Hay un factor importante que hay que tomar en consideración, es la desnutrición que está ocurriendo hoy en día por la mala alimentación que tenemos todos los venezolanos, Claro.
por la hiperinflación, porque no nos alcanza para adquirir los alimentos, mucho menos los medicamentos. Entonces, cuando tú no consumes los suficientes nutrientes, estás expuesto a que cualquier virus, cualquier bacteria, cualquier enfermedad la puedes absorber, porque no tiene los nutrientes suficientes, no tiene la defensa en el límite que corresponde para enfrentar cualquier enfermedad. Claro, ya llegas enfermo, deteriorado al sistema, un sistema de salud que también Que está en muy malas condiciones. y Entonces, una cosa se agrega a la otra. y prohibido morirte, ¿no? Además, Claro. porque una noche en una funeraria está en promedio de 3.400.000 bolívares. No lloremos con eso. Si te entierran, Ujú, sí, después sacan el cadáver para negociar con tu cadáver. Que eso llamó la atención a la Defensoría del Pueblo cuando hicimos la denuncia. sí. Están negociando con los cadáveres de los seres humanos, y esto es responsabilidad también del gobierno, porque es que todo es responsabilidad del gobierno, de acuerdo a la Constitución. Claro. Ahora, yo quería tocar un tema, que volviendo al tema de la corrupción, ¿por qué María Eugenia Saer es tan, de todos los ministros de salud que ha tenido Maduro, es la que más suena? Siempre por el tema de la corrupción. ¿Qué es lo que hay detrás del caso de ella? Porque fíjate, en aquel momento se desmontaron todos los hospitales. Recuerdo el departamento de pediatría de Luisa Cáceres Arismendi duró, primero por una explosión de aguas negras, nos dijeron que éramos 3 meses y pasaron 5 años. ¿Eso es dónde? Perdóname, disculpe. Luisa Cáceres Arismendi, departamento pediátrico del Del algodonal. Pasaron 5 Eso años. es en Antimano. Eso es en Antímano. Sí. Pero lo más triste es que se montaron la maternidad haciendo revisiones. Después se dice que a ella las asignaciones, creo que eran 5 millardos en aquel momento, nunca rindió cuenta, los hospitales nunca se resolvieron y al parecer ella colocó a uno de sus hijos al frente de Funda Hospitales y tampoco dio cuenta. ¿Qué digo yo? Yo sí creo que un funcionario tiene que responder civil y penalmente, sobre todo cuando es un delito tan progresivo, porque es un delito contra la salud pública. Pero además, la injusticia, cuando uno ve, cuando este régimen a la doctora Sader no ha sido enjuiciada. Se anunció, se le prohibió salir del país, Sí. pero estamos felices. Pero a una enfermera que le encuentren una inyectadora en la cartera o en el locker, Va presa. la esposan, le saca, violando el principio constitucional del derecho a la protección y al honor y el derecho a la presunción de inocencia, le colocan 3 yergos al frente y le toman una foto y la lanzan por las redes, como pasó en el hospital Jesús Llerena Y dicen que es una saboteadora. que desarticularon una red de ladrones de hospitales. Ya. Y la pregunta es, Pedro, ¿cómo se va a robar la enfermera lo que no hay? Cuando muchas veces, y porque ahí tengo que decir, como decía Arturo Julio Pietri, las enfermeras somos pendejas. Cuando vemos y decimos, pobrecito el paciente, y busco una inyectadora, y traigo, y subo 11 pisos, la ley es clara. Yo como trabajadora tengo el derecho en que se me den los insumos para mi trabajo y no tengo que andar sanqueando pidiendo. Esa es la situación de una enfermera. No tiene suerte. Estamos en una suerte de esclavitud del siglo XXI. Pero cuando vemos la corrupción que hay en el régimen de Nicolás Maduro, más la situación, entonces a los corruptos los premios y a las que estamos, como se dice, echándole cilíndrica para que el cierre técnico de los hospitales no se cumpla, porque tengo que decirte, nosotros como organizaciones gremiales tenemos elementos para ejercer acciones de huelga. No hacemos un llamado a paro porque el paro lo tiene convocado el propio régimen de Nicolás Eso es lo Maduro. paradójico de todo esto. Tenemos que hacer un corte. No es porque ustedes estén acá ni estemos tocando el tema, pero la verdad es que personalmente yo creo que ustedes son como esos profesionales como los bomberos, que para dedicarse a la enfermería hay que tener una gran vocación. Te tiene que gustar, te tiene que apasionar, tratar de ayudar a las demás personas. La mayoría de los enfermeros y enfermeras con las que yo me topo en mi vida es gente que le gusta su trabajo, que trata de hacer las mejores cosas posibles. De modo que es una de esas profesiones que mantienen parada a esta sociedad. Pero vamos a seguir con este tema. Vamos a un corte con César y ya regresamos aquí contigo por RCR 750 AM. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Nelson Mandela, el valiente, no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. Si te gusta la buena mesa y quieres una comida especial, entonces acércate al restaurante Lolo, donde puedes disfrutar excelentes platos de carnes, sopas, pescado, marisco, arroces, pasta,
ensaladas, hamburguesas y mucho más. Todo en un excelente ambiente familiar con atención esmerada y capacidad máxima de 80 personas cómodamente. Acércate y compruébalo en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando al centro comercial a la derecha. Bar Restaurant Lon Lon, poquito, pero sabroso, pero sabroso. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Aquí de vuelta, amigos, les habla Pedro Benítez. Ramón, la pregunta es ¿por qué los pacientes no protestan? ¿Por qué no salen a la calle y protestan por esta situación que ustedes están describiendo? Es jocoso, pero esto recuerda un cuento de Conde del Guácharo, que él decía que él no iba a ver borrachos protestando ni enfermos protestando. Cuando tuve esa buena experiencia con estos pacientes cardiológicos, había un señor que echándole broma le decían el plan porque él estaba pendiente de todas las cosas del servicio. Pero llegó un momento que el señor me dijo, mire, licenciado, yo lo acompaño a usted en la calle y vamos a protestar, así me dé el infarto en la calle. Porque no puede ser que aquí le estén haciendo cateterismo cardíaco a pacientes que vienen del área externa de los hospitales y a los hospitalizados ya tengamos más de 20 días hospitalizados y no nos hagan el tratamiento que corresponde, que es el cateterismo cardíaco. Y lo importante de esto es que el propio doctor Areciso reconoció, pero él reconoció nada más el Hospital Clínico Universitario. No es nada más el Clínico Universitario. Son todos los hospitales de Caracas y todos los hospitales del país los que están en un 70-75% de desabastecimiento de talento humano, desabastecimiento de material médico quirúrgico y desabastecimiento de personal, pues en muy malas condiciones en todos los hospitales. Hay un tema del que a país. mí me parece angustiante, que es la situación de los dializados. Perdóname, lo más grave es que no hay seguro HCM que te costee un día de seguro en cualquier clínica privada. Y las clínicas privadas no están exentas de la situación, por cierto. Ya sabemos esa historia, pero vamos a quedarnos con este drama. Fíjate, Pedro, mira, lo de los dializados es quería el mismo, tocar ese punto. Fíjate, en este momento, y Ramón lo dijo muy bien, en este momento enfermarse es una tragedia. Si te diagnostican un cáncer que está increciendo los números de personas con cáncer, por supuesto, estamos angustiados porque no tenemos comida, porque el suelo no nos alcanza, porque el transporte no sirve, porque el metro no funcionó y las células malignas se activan. Claro. El dializado, tenemos una colega que de Valle de la Paz tuvo que venirse hasta la ciudad de Caracas a ver dónde se le podía permitir un derecho a la vida. Porque el dializado es un paciente que tiene que ser objeto de este procedimiento por lo menos 3 veces a la semana. ¿Y qué pasa si no se lo puedo hacer? Por supuesto, se intoxica el organismo, porque ¿por dónde eliminamos nosotros las toxinas? Por la orina. Si no puedo orinar, tengo que hacer un procedimiento. Pero yo quería decir algo, mira, esas declaraciones de Areciso, creo que hace como 15 días, él reconoce que el hospital no está paralizado por los trabajadores. Esto era el trato fue de desvirtuar un llamado a paro que hizo un sindicato en ese momento. Pero él sí reconoció que el hospital tenía un 30% de operatividad. Pero, por supuesto, el doctor Cis, como un factor político de afecto al gobierno, dijo que era por culpa de las medidas. Pero cuando el doctor Cis, director de salud del Distrito Capital, reconoce que el hospital universitario, un hospital universitario tipo 4 de gran complejidad, tiene un 30% de operatividad, ese es el reflejo de todos los hospitales en Caracas. Y me voy más allá, ese es el reflejo de los 280 hospitales que tiene el país. Bueno, yo me imagino que la situación en el interior, como en otros sectores, es mucho peor. Y si hablamos del Zulia. Bueno, lo del Zulia es una cosa terrible. Lo del Zulia es de Antesco. Sí, estamos hablando del primer estado del país, o sea, la situación. El estado petrolero. El que ha mantenido este país durante muchísimo tiempo fue precisamente los pozos petroleros del estado Zulia, y la actitud del régimen de Maduro con el estado Zulia de absoluto desinterés. Es una cosa insólita. Pero es que no solo quebraron PDVSA.
es que también están quebrando, están doblegando al pueblo del Zulia, dándole, imagínate, unas temperaturas de 40 grados, Ahora, sin electricidad, sin agua, sin, imagínate un hospital. que por supuesto eso afecta también al Sistema Nacional de Salud. Ahora, vuelvo con el tema porque me parece que es bastante representativo de la situación de las personas, de los pacientes que caen en el sistema de salud, si todavía se puede llamar sistema de salud venezolano, que son los dializados. Una persona que necesita dializarse y no lo logra hacer esa semana, ¿puede aguantar hasta la semana siguiente? No, fíjate, y hay una persona que goza de toda mi credibilidad y confianza, primero porque él es una persona con la condición de nefrópata, Francisco Valencia, cuando ellos tienen, de Codevida eso es una coalición, tiene un registro y cada día él produce que falleció un paciente. Todos los días. Claro, porque si no se desintoxica, por supuesto, las consecuencias todos las conocen. Ese paciente va a sufrir un edema agudo de pulmón y todas las complicaciones que se puede generar ese tipo de intoxicación. Pero también entonces los niños que están a la espera de un trasplante de médula en el Hospital JM de Los Ríos. Eso es otro drama. La mujer que está siendo diagnosticada con CDA de mama en el Hospital Padre Machado, en el Hospital Oncológico Luis Racetti, donde en el país no hay cómo hacer radiaciones. Cuando nosotros, y trabajando muy íntimamente con este equipo médico, vemos Venezuela hoy retrocedió 50 años. Hoy en Venezuela diagnosticar un cáncer de mama significa amputar. Significa hacer una mastectomía, cuando esa práctica nosotros hacía mucho tiempo, porque se le hacía su quimioterapia Claro. de primera generación. Ya era un se procedimiento hacía que estaba superado, ¿no? y lo superaban. ¿Cuántas sobrevivientes de cáncer hay? ¿Cuántos tocaron la campanita de vida? Sin embargo, hoy en el país, un diagnóstico, cualquier diagnóstico, la malaria, la tuberculosis, algo que nos está afectando, y aquí se habla de desnutrición, y déjame decirte, el daño que se le están haciendo a las generaciones sucesivas. Un niño desnutrido es un adulto con problemas, y eso está pasando hoy en Venezuela, cuando hemos llegado a nuestras unidades pediátricas, niños de 1 año con un peso de un niño de 6 meses. Es un saldo que vamos a muy cargar por graves. próximas décadas, la verdad. Y que alguien tiene que responder, porque yo estoy segura que alguien tiene que pagar eso. Por Claro, cierto, Ramón. que es importante destacar que la poliomielitis, la difteria, el tétano, muchas enfermedades que se están desarrollando hoy en día es precisamente por estos médicos barrio adentro, por esta cantidad de gente que manipuló indebidamente estas vacunas que pudieron haber prevenido muchas enfermedades en el país. Aquí vamos a seguir viendo cosas por medicamentos mal manipulados, porque no se cumplió la cadena de frío, O que no eran los porque no adecuados. se estaba aplicando el virus vivo activado como corresponde, se estaba aplicando una solución que no estaba haciéndole absolutamente nada a la persona. Es decir, faltan cosas por ver, desgraciadamente. O por ejemplo, cuando se le pide a una enfermera que si la dosis es 0,5 cc, coloque la mitad de la dosis para poder ampliarla, porque hay enfermedades prevenibles por vacuna. Claro. Eso es cierto, pero y que hemos tenido enfermeras que han tenido que decidir o ser éticas o acatar una orden, y hemos decidido ser éticas. Y eso ha generado pues Eso tenía un retaliaciones. Bueno, Ana Rosario Conte nos estaba acompañando, ella es presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital aquí en Caracas, además coordinadora nacional del Movimiento de Trabajadores de Voluntad Popular, y Ramón Agüero, que es el vicepresidente de la Federación del Colegio de Enfermeros de Venezuela. Muchas gracias por habernos acompañado. Lamentablemente, aquí la dictadura, como dicen comúnmente, la dictadura del tiempo es implacable. Vamos a tener que repetir el programa, continuarlo, pues este es un tema que me parece que hay que mantenerlo en la palestra y que en medio de la Asociación de Noticias no se debe olvidar, porque tiene que ver con el día a día de los venezolanos. Yo quisiera, para tener el programa, hacer un comentario, que es el siguiente. Hace 20 años, por esta época, se está discutiendo la aprobación de la Constitución vigente, la Constitución de 1999, y su principal promotor era el expresidente Hugo Chávez. Hugo Chávez nos dijo en aquella época que Venezuela iba hacia el mar de la felicidad cubana. Chávez se enamoró de la Revolución Cubana, como lo han hecho muchos políticos, no solamente en Latinoamérica, sino en el resto del mundo, que vieron a Cuba como el modelo de sociedad a seguir, entre otras cosas por su sistema de salud. Esa fue una de las razones por las cuales, una de las razones, no fue la única, por las cuales él trajo aquí a la misión médica cubana, que por cierto, ahora está siendo expulsada de Brasil y la están recibiendo en México de López Obrador. Bueno, 20 años después de que Hugo Chávez se enamoró apasionadamente de Cuba, de la Revolución Cubana, de su sistema socialista, aquí están las consecuencias. Y una de las víctimas de ese enamoramiento, paradójicamente, fue él.
Porque si había un paciente que era importante para la misión médica cubana, era Chávez, y se les murió. Por las razones que haya sido, podemos esperar qué fue lo que ocurrió, pero efectivamente no lo pudieron mantener con vida. De modo que es que Cuba nunca ha sido un modelo de sociedad para seguir. Evidentemente la Venezuela hace 20 años tenía muchos problemas y necesitaba un cambio, pero el remedio fue peor que la enfermedad. Y esto es lo que nosotros tenemos que sacar una lección. Ahora, como el que les habla es un apasionado del optimismo y siempre me gusta ver en la medida de lo posible el vaso medio lleno, yo les quiero decir que Venezuela sí puede salir de esta situación. Vamos a hacer otro programa con Ana y con Ramón para hablar de las soluciones. ¿Qué soluciones podemos tomar para revertir esta situación? Que en el informe de Bachelet los menciona. Hay que acabar con la corrupción, hay que hacer una fuerte inversión en el sistema de salud venezolano. Venezuela tiene y puede tener recursos para esto y hay que planificar. Y para planificar hay que poner al frente a profesionales, gente que ha estudiado, que se ha preparado para esto. Y para eso nosotros Venezuela hemos tenido un capital humano que lamentablemente muchos se han ido y ojalá estén dispuestos a regresar. Yo creo que mucha gente va a regresar a Venezuela para contribuir con los que nos quedamos a reconstruir este país. Ahora, ¿de dónde saldrían los recursos? Bueno, hay un informe que publicó ayer, creo que fue la agencia Bloomberg, que dice que si Maduro sale del poder en Venezuela va a haber un milagro económico. Esta economía va a rebotar, porque lo que nos tiene atados a la pobreza, al subdesarrollo, no son las sanciones económicas, no es el capitalismo internacional, sino este modelo absurdo que implantó el chavismo hace 20 años, que consiste en no atacar los problemas, sino atacar a las personas. Les habló Pedro Benítez, esto es Contigo, nos vemos la próxima semana aquí por RCR 750 AM. Que tengan buenas tardes y buen provecho. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM. RCR